Que se ponga que ya está grabando. Bueno, pues bienvenidos a todos. Es un verdadero gusto, un verdadero honor que estemos estrechando lazos con la Universidad del Rosario en Colombia y que esto pues esté detonando un montonal de actividades y un montonal de iniciativas que al final pues enriquezcan las universidades y que contribuyan pues a la vida universitaria, a hacer vida el ideal de la universitas, ¿no? El día de hoy pues nos acompaña el doctor Carlos Gustavo Patarroyo Gutiérrez, decano de Ciencias Humanas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, y nos va a dictar la conferencia Cómo comprender las obligaciones imposibles. Me permito, antes de pasarle la palabra, leer brevemente su biografía, su semblanza curricular. El doctor Carlos Gustavo es filósofo y PhD en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Ha cursado investigaciones postdoctorales en las universidades Goethe de Frankfurt, Alemania, y de Valencia, España. Sus áreas de interés son la filosofía moderna, la filosofía de la mente, la filosofía de la acción y ética contemporánea. Actualmente tiene dos proyectos de investigación en curso. El primero se titula La máxima deber implica poder y sus verdaderas consecuencias para la responsabilidad moral, en donde es el investigador principal y al cual está asociado su semillero de investigación. Estudios sobre agencia y responsabilidad, el segundo, titulado Knowledge, Self-Knowledge, Moral Responsibility and Authenticity, está liderado por Joseph Corby y Carlos Moya de la Universidad de Valencia, y en él participan investigadores de varias universidades alrededor del mundo, como son el King's College de Londres y la Universidad de Sheffield, por nombrar algunas. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España. Pues, sin más, no le quiero quitar tiempo al doctor Carlos Gustavo. Bienvenido y muchísimas gracias, Carlos. La palabra. Gracias, gracias por la presentación, Roberto. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su tiempo para esta breve charla. Quiero empezar por agradecer a Juan Martín y a Roberto la invitación a participar y compartir este espacio con ustedes. Y como decía Roberto, en un principio pues estamos muy contentos de la cooperación que hemos venido estableciendo entre las dos universidades. Hemos hecho eventos. Roberto estuvo hace 15 días dando una charla en la Universidad del Rosario. Hemos tenido estudiantes que asisten a clases en ambas universidades. Bueno, tendremos un montón de proyectos conjuntos. Esto es como parte, una arenita en un costal de arena mucho más grande. Entonces, pues es un placer para mí estar con ustedes. Lo que les voy a presentar, me voy a tomar el atrevimiento de compartirle pantalla. Compartir y me voy acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Entonces, el tema de la charla de hoy es un tema que es siempre polémico. Este no es un tema particularmente popular y no es mi intención ser polémico, pero la motivación que hay detrás, que luego la podemos discutir, no quiero parecer que hago como una suerte de manipulación emocional por el tema que me llevó a trabajar esto, entonces lo dejaré para el final, pero es una preocupación muy de fondo mía, que es el de si podemos entender algo así como la noción de una obligación imposible. Es decir, una obligación moral. No estoy hablando de obligaciones legales ni de otro tipo, estoy hablando de obligaciones morales. Si es posible entender la noción de una obligación de algo que no se puede cumplir. Estoy obligado a hacer algo que no puedo cumplir con esa obligación y sin embargo sigue siendo una obligación para mí. Esto es un tema que a mi juicio ha sido más bien poco estudiado, es un tema que se ha descartado muchas veces de un plumazo. Y yo lo que quiero defender es que vale la pena reconsiderarlo un poco y explorar más a fondo las implicaciones que tiene, las posibilidades que tiene y tomarse un poco en serio la posibilidad de que
menos en ciertos contextos, algún tipo de obligaciones imposibles. Entonces empiezo por esto, y es que esto es un tema que está directamente relacionado con una máxima que todos conocemos, que es la máxima de deber implica poder, que en adelante aparecerá pues como DIP, y es algo que es intuitivamente muy aceptable, ¿no? Y es que para que algo sea un deber moral para mí, pues yo tengo que estar en capacidad de cumplir con ese deber, que ustedes lo ven en la formulación de aquí abajo. Si S, un sujeto S, debe hacer una acción A, este es el deber, debe hacerla solo si puede, tiene la posibilidad, y aquí posibilidad la estamos entendiendo como tener tanto la habilidad como la oportunidad de ejercer esa habilidad. Tiene que tener las dos. Por ejemplo, si hay un niño ahogándose en la piscina, yo soy la única persona que está cerca, pero pues por un calmante que yo me tomé y se me pasó la dosis, estoy absolutamente paralizado y no lo puedo salvar, pues yo tengo la habilidad en términos generales de nadar, pero en ese momento no tengo la oportunidad de ejercerla, y entonces como no puedo, dice la máxima de implica poder, como no puedo cumplir con la acción, pues entonces no es para mí un deber salvarlo en ese momento. No voy a ser yo luego responsabilizado por no haber salvado al niño que se está ahogando. Entonces, pues es una máxima que ha sido tradicionalmente muy aceptada, es una máxima que se asocia con Kant. Kant hizo una muy buena presentación de esta máxima. Es un tema debatible, y este es un tema que no escapa a mis propósitos en esta charla, pero es también muy debatido qué versión de la máxima tenía Kant. Porque hay algunos que defienden, y yo estoy un poquito por ese lado, que la versión de la máxima en Kant no es la tradicional que yo acabo de explicar. Pero más interesante que eso es que pues obviamente no fue Kant la persona que estableció la máxima por primera vez, sino que mucho antes de Kant ya aparecía consignada en la Pandecta o la Digesta con la expresión impossibilium nulla obligatio est, y tal vez incluso antes de eso ya existía ultra posse nemo obligatur, que es nadie está obligado a más de lo que puede hacer, que son como versiones distintas con el mismo espíritu, digámoslo así. Ahora bien, esta máxima tiene un peso muy grande en varios debates contemporáneos, en muchos debates contemporáneos, de los cuales yo solo quiero mencionar tres, pero pues hay muchísimos más que se pueden rastrear. El primero de ellos es el de derivar el principio de posibilidades alternativas. Ustedes saben que en el debate contemporáneo sobre libertad y responsabilidad moral, o lo que se conoce como la metafísica de la libertad y la responsabilidad moral, tomó protagonismo nuevamente en 1969, el 4 de diciembre de 1969, en el Journal of Philosophy, Harry Frankfurt publica este célebre artículo que se llama Alternate Possibilities and Moral Responsibility, donde él intenta mostrar con una serie de contraejemplos, un artículo que tiene 6 páginas corticas, donde con unos contraejemplos intenta mostrar que el principio de posibilidades alternativas es falso, a su juicio. El principio de posibilidades alternativas es el que nos dice que un agente es moralmente responsable por algo que ha hecho, solo si en el momento de actuar hubiera podido actuar de otra manera. Es decir, uno es moralmente responsable solo si tenía alternativas de acción en el momento de actuar. Y Frankfurt intenta presentar unos contraejemplos en donde muestra que hay situaciones en las cuales un agente no tiene alternativas y sin embargo es considerado moralmente responsable. Eso quiere decir, el principio de posibilidades alternativas es falso. Todos sabemos que el artículo de Frankfurt estalló, más o menos es comparable como a lo que hizo Gettier cuando Edmund Gettier publica Is Justified to Believe Knowledge, criticando pues el análisis tripartito del conocimiento, que eso explotó en una serie de comentarios, réplicas, ejemplos, contraejemplos, etcétera. Hasta el día de hoy, pues con Frankfurt pasó exactamente lo mismo. Hay ríos y ríos de tinta que han corrido de gente defendiendo, modificando, criticando, aceptando los contraejemplos tipo Frankfurt. En este argumento particular, lo que se intenta es derivar el principio de posibilidades alternativas. Es cómo llegamos al principio de posibilidades alternativas. Es decir, esto es antes de Frankfurt, no cronológicamente. Entonces, tenemos una primera premisa, y es que el sujeto S es moralmente responsable por hacer A solo si debía no hacerlo. O sea, estamos entendiendo aquí moralmente responsable como moralmente culpable por hacer A, si su deber era no hacerlo. La premisa 2 de este argumento, pues es deber implica poder, es ese debe no hacer A, ¿sí? Evitar hacer A, solo si ese puede evitar hacerlo, o sea, si tiene tanto la habilidad como la oportunidad de ejercer esa habilidad para evitar esa acción. Y por lo tanto, entonces ese es moralmente responsable por hacer A
solo si S podía evitar hacer A, que es básicamente pues la conclusión aquí es el principio de posibilidades alternativas. Entonces ahí vemos cómo deber implica poder funciona como parte del argumento que lleva al principio de posibilidades alternativas. Otro ejemplo que tenemos es que ha sido utilizado para intentar mostrar que los dilemas morales no existen. Entendiendo como dilema moral, entendiendo de una manera muy estricta y muy rigurosa dilema moral. Porque nosotros podemos hablar de dilemas que parecen dilemas, que son situaciones difíciles, pero donde hay una salida, pero la discusión sobre los verdaderos dilemas morales es cuando tenemos dos obligaciones que son excluyentes mutuamente y que el sujeto no las puede cumplir simultáneamente. Hay toda una discusión grandísima acerca de si los verdaderos dilemas morales existen o si siempre hay alguna obligación que pese más que otra y entonces se anula, una anula a la otra o se anulan mutuamente o bueno. Pero aquí lo que quiero mostrar es que la máxima deber implica poder ha sido utilizada para intentar decir que los dilemas morales no pueden existir. Primera premisa, si el sujeto debe hacer una acción A y también debe hacer una acción B, entonces debería poder hacer A, tiene la obligación de hacer A y B. Viene de IP, que es si debe hacer A y B, entonces puede hacer A y B. Por lo tanto, si ese debe hacer A y ese debe hacer B, entonces ese puede hacer A y B y por lo tanto es imposible que ese deba hacer A y ese deba hacer B, pero no pueda hacer A y B. Es decir, básicamente los dilemas morales no existen. Y finalmente, para atacar las posturas compatibilistas. Las posturas compatibilistas son las posturas en donde se defiende que la eventual verdad del determinismo es compatible, bien sea con la libertad y la responsabilidad moral, o si es solo con la responsabilidad moral, entonces las llamamos posturas semicompatibilistas, como las que defiende, por ejemplo, John Martin Fisher, Michael McKenna, entre otros, que son a su vez seguidores de Frankfurt. Entonces, para mostrar que el compatibilismo, digamos, no funciona, se utiliza también DIP en una de las premisas. Aquí vemos en la primera, si el determinismo es verdadero, nadie puede actuar de manera diferente de cómo ha actuado, entendiendo, pues, por supuesto, que el determinismo es una cadena ininterrumpida de causas en donde a cada causa corresponde uno y un solo efecto gobernado por las leyes de la naturaleza. Pues realmente la imagen que se traza desde el Big Bang hasta el día de hoy y lo que sigue es una línea recta y no, como se ha utilizado mucho en este debate, esa imagen de Borges del jardín de los senderos que se bifurcan, donde uno realmente no tiene opciones. De pronto son aparentes las opciones, pero a la hora de la verdad, metafísicamente hablando, no tiene ninguna opción, sino que a cada evento le tiene que seguir uno y necesariamente ese momento siguiente. Entonces, si el determinismo es verdadero, pues nadie puede actuar de manera diferente de cómo ha actuado, nadie tenía esa alternativa. Si una persona no podía actuar de manera diferente a como lo ha hecho, entonces no es el caso que fuera su deber actuar de manera diferente, ahí está implicado deber, implica poder. Por lo tanto, si el determinismo es verdadero, nadie debe actuar de manera diferente de cómo lo hace. Y una persona actuando incorrectamente solo si debería actuar de otra manera. Se saca de ahí la conclusión que si el determinismo es cierto, entonces nadie actúa de manera incorrecta, que es básicamente pues intentar sacar una conclusión que nos llevaría a mostrar que el compatibilismo sería una suerte de teoría rechazable, porque pues nada, no queremos aceptar que nadie actúa de manera incorrecta. No voy a entrar en ninguno de estos argumentos como tal. Lo que me interesa mostrar es que en la vasta mayoría de los casos, cuando se está tratando o las obligaciones morales o el compatibilismo o el principio de posibilidades alternativas, la premisa con la que se vuelve como el centro de ataque de quienes quieren refutar estos argumentos nunca es deber implica poder. Deber implica poder goza como de una aceptación intuitiva fuerte y lo que se intenta más o menos es rechazar otras premisas del argumento para desbaratar el argumento. Me devuelvo, por ejemplo, a esta. Entonces, acá en este argumento, la premisa que se rechaza no es la 2, sino, por ejemplo, uno puede intentar rechazar la premisa 1. La premisa 1 se ha intentado rechazar, por ejemplo, por Donald Davidson, por Ayer, por Marjorie Naylor, con algo que se conoce como el análisis condicional de podía haber actuado de otra manera. Entonces, uno puede defender que hay una manera de entender podía haber actuado de otra manera que es compatible con el determinismo. Entonces, aún
si el determinismo es verdadero, se puede decir, se puede predicar de una gente que hubiera podido actuar de manera diferente, y entonces esta primera premisa sería falsa y todo el argumento se derrumba con ella. Entonces es una manera de intentar tumbar esto, pero sin tocar deber implica poder. Entonces, ¿por qué este deber implica poder parece tener una aceptación intuitiva, digamos, como tan fuerte, tan grande? Yo en esto me voy a basar en Hart, en su maravilloso libro Freedom and Reason de 1963, pero pues como Hart hay muchos otros que han defendido posturas parecidas, es decir, no es el único que lo ha defendido. Tenemos a David Kopp, tenemos incluso a Bernard Williams en Problems of the Self. Y lo que dice Hart es que las obligaciones morales son muy parecidas y pueden tener un trato análogo a las órdenes. Y que así como una orden que da un superior a un subalterno, que no se puede cumplir no tiene sentido, pues una obligación moral que no se pueda cumplir tampoco tiene sentido. Y Hart lo explica de esta manera, dice, si alguien le dijera a uno, cáete por las escaleras accidentalmente o entra en la habitación equivocada por error, pues uno quedaría muy perdido porque no sabe qué es lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo obedecer esta orden intencionalmente porque me está prescribiendo acciones que debo hacer por accidente. Entonces yo puedo fingir que entro en la habitación errada por error, o yo puedo simular que me resbalo accidentalmente y caigo por las escaleras, pero no puedo, obedeciendo una orden, caer accidentalmente por las escaleras porque no sería un accidente, y no puedo entrar en la habitación equivocada por error obedeciendo una orden porque entonces no sería un error, estaría haciendo justamente lo que quiero hacer. Entonces lo que nos dice Hart es las órdenes se dan para ser cumplidas, y por eso es que no tiene sentido una orden que se dé cuando no se puede cumplir. Entonces nos dice Hart, de manera análoga, y esto ya es cita textual de él, de manera análoga uno puede tratar a las obligaciones morales. Dice, estas ilustraciones podrían ser usadas para mostrar que en circunstancias similares, una pregunta del estilo, ¿debería yo? Con este debería pensando en un deber moral. Sería igualmente incomprensible. Pues es imposible entender lo que alguien estaría preguntándose cuando dice, ¿debería caer por las escaleras accidentalmente o debería entrar en la habitación equivocada por error? Parece ser verdad en general que si la descripción de una acción descarta una pregunta del tipo práctico del estilo, ¿podría yo? Entonces también descartará por la misma razón la pregunta general prescriptiva, ¿debería yo? Es de hecho la imposibilidad de deliberación, de preguntarse si se puede o no algo, la que descarta preguntarse si debería hacerlo. Esta es básicamente la formulación de deber implica poder en su forma de Toledo Tollens. Si deber implica poder, entonces no poder implica no tengo la obligación o no tengo el deber. Y esto es lo que está diciendo Hart en este momento. Cuando no se puede realizar la acción, entonces no tiene sentido preguntarse si hay un deber respecto de esa acción que no se puede realizar. Y esto es algo que nosotros, yo creo que aceptamos muy tranquilamente y la historia de la filosofía lo ha aceptado en buena medida muy tranquilamente. ¿Qué es lo que yo quiero hacer entonces con este tema? Yo quiero atacar este tema por un argumento particular. Esto obviamente no va a ser entonces una defensa comprensiva de las obligaciones imposibles. No va a ser tampoco, y advierto de una vez, una defensa que sea absolutamente convincente. Yo creo que estoy lejos de lograr tal cosa. Yo lo que estoy haciendo es arar el terreno para intentar mostrar que hay una cierta plausibilidad, es decir, que el tema de las obligaciones imposibles no debería ser descartado de entrada, sino que merece más elaboración. Y para eso me quiero centrar en un argumento muy particular de muchas defensas que uno podría intentar ofrecer de las obligaciones imposibles, pero en este caso es el argumento que voy a llamar OG, de obligación guía, según el cual una de las funciones esenciales de las obligaciones morales, es ser guías de acción, es decir qué acción se debe realizar o debe realizar el agente. Y este argumento se ha utilizado para intentar
defender que las obligaciones imposibles son incoherentes o son un sinsentido, porque pues si hay una obligación, si la función de las obligaciones es prescribir qué acción se debe realizar, pues entonces una obligación que prescriba realizar una acción que no se puede realizar, pues sería como contradictoria con la propia función de la obligación misma. Entonces yo voy a tratar este argumento en dos momentos. En un primer momento, intentaré ofrecer una refutación, digamos, del argumento OG, de obligación guía, mostrando que su aceptación trae consecuencias indeseables. Tal vez no refutación, pero sí una problematización del argumento OG, mostrando que aceptarlo trae unas consecuencias que no necesariamente son fáciles de aceptar. Y en un momento dos, intentaré mostrar mediante un ejemplo, pero pues que yo creo que es extrapolable a otros, que en ciertas circunstancias el defensor de las obligaciones imposibles, es decir, el que cree que puede haber obligaciones imposibles, puede estar en una mejor posición para explicar la motivación de otras acciones circundantes, digamos, que quien en esa misma posición refuta la posibilidad de las obligaciones imposibles. Entonces, con estas dos cosas en conjunto, no pretendo, como dije, tener una defensa absolutamente sólida o convincente de las obligaciones imposibles, sino más bien problematizar e invitar a que se explore más el tema de las obligaciones imposibles. Entonces, empecemos con el primer momento. Este es el argumento de obligación guía o OG, que es en el que nos vamos a centrar en lo que sigue. Entonces, si hay un agente A que tiene la obligación moral de hacer una cierta acción phi, entonces A es guiado en su deliberación por esta obligación acerca de cómo actuar. Es esta obligación la que guía su deliberación acerca de qué es la acción que debería realizar. Este agente A puede ser guiado en su deliberación acerca de cómo actuar por la obligación de hacer phi, solo si puede hacer phi. Aquí tienen ustedes una versión que liga la obligación con la habilidad y la capacidad. Por lo tanto, A solo puede tener la obligación de phi si puede hacer phi, que es nuestra versión de deber implica poder. Si este argumento OG es correcto, entonces no puede haber obligaciones imposibles. Esto es lo que les expliqué antes de cómo se utiliza OG para decir que no hay obligaciones imposibles. Es decir, si no puedo hacer phi, entonces no tengo la obligación de phi. Entonces, lo primero de esto es que parecería haber una simetría. Y es que si hay un agente que no puede realizar una acción, pues parece intuitivamente perfectamente aceptable que pues ni siquiera piensa ni delibera sobre si hacerla o no hacerla, y si es correcto o no es correcto hacerla o no hacerla. Pero no parece ocurrir lo mismo cuando cuando mi deber es realizar una acción y mi imposibilidad no es realizarla, sino evitar realizarla. Es decir, una cosa es que yo no pueda cumplir con un deber de algo que tengo que hacer, y otra cosa es que yo no tenga alternativa a cumplir con ese deber. Entonces, si se me obliga, en el sentido de obligación moral, no por coerción, si estoy obligado a hacer una cierta acción X y yo no puedo evitar hacer X, yo no puedo sino hacer X, pareciera que de todas maneras sí tiene sentido pensar en la realización de esa acción y tiene sentido deliberar sobre esa acción. Hay un ejemplo acá que es un ejemplo sumamente problemático que ha sido tomado en el debate, que es el de Martín Lutero, cuando es excomulgado y es llamado por el emperador a defenderse y rectificar su posición, y él replica, perdón, lo puse en inglés, pero debo poner el original en alemán. Esta es mi posición, here I stand, y no puedo hacer otra cosa. Porque pues digo que es un ejemplo muy polémico, tal vez no es el que yo debería utilizar en este caso, sino que ha sido un ejemplo que tradicionalmente el debate metafísico sobre la metafísica de la libertad y la responsabilidad ha tomado como ejemplo. Entonces estoy siéndole fiel más o menos a una tradición de decir, bueno, si fuera verdad que realmente no podía hacer otra cosa, es Lutero encomiable por defender sus principios. Porque es un ejemplo que se utiliza mucho para hablar de asimetrías.
Entonces, tenemos muchas asimetrías en las que si hay alguien que por X o Y razón no podía cumplir un deber, a veces lo tratamos como un enfermo, lo tratamos como alguien que tiene ciertas discapacidades, pero no entramos a culparlo o no entramos a juzgarlo, no entramos, pero cuando la opción no es sino actuar correctamente, parece que sí lo premiamos, lo felicitamos, y entonces esas asimetrías al menos prenden ciertas alarmas. Este no es de todas maneras un argumento absolutamente fuerte, pero sí llama la atención sobre cierta simetría que habría que pensar si deseamos aceptar o no deseamos aceptar. Pero tengo otros, digamos, ese era un primer, como un abrebocas, no considero ese un argumento fuerte, pero sí viene uno que es un poco más problemático. Y es que si tiene sentido deliberar sobre una obligación, que es lo que quiere decir el argumento OG, cuando se tienen las alternativas de acción, cuando se puede hacer FI o no se puede hacer FI, entonces las obligaciones parece que las tengo es cuando realmente tengo las posibilidades o de cumplir con la obligación o de no cumplir con la obligación. Es decir, parece que yo solo tengo las obligaciones cuando tengo alternativas de cumplir o de no cumplir. De lo contrario, la obligación no está sirviendo de guía para la acción, que es una consecuencia que podría uno extraer de OG y que se encuentra problemática. Entonces, OG es utilizado para decir que las obligaciones imposibles no son verdaderas obligaciones porque no cumplen con su papel de guía de la acción. Si seguimos OG ahora, vamos a tener un resultado extraño, y es que las obligaciones que sí podemos cumplir, pero cuyo cumplimiento es inevitable para nosotros, no son obligaciones verdaderas. Y pongamos un ejemplo para eso, ¿sí? Un ejemplo actualizado precisamente al tema del que estábamos hablando antes de entrar en la charla, y es Andrea hace parte de un equipo de voluntarios que trabaja en un hospital. Estamos en medio de la pandemia de COVID-19 y entonces el hospital les da instrucciones muy precisas de no saludar extendiendo la mano a los pacientes. Tenemos una costumbre muy nuestra, que es que uno saluda con la mano a las personas. Hay otras incluso más peligrosas para esta pandemia, es que uno la saluda de beso, pero en este caso estamos hablando de saludar con la mano, es decir, tener un contacto, y nosotros sabemos que en plena pandemia de COVID, pues las manos, uno se toca la cara y con ellos puede ser un foco de transmisión. Y Andrea trabaja como voluntaria en la sección geriátrica del hospital, es decir, con los adultos mayores de 60 años, que son los que más riesgo de complicaciones tienen si se llegan a infectar. Es decir, la obligación que tiene Andrea de cuidar la salud de los pacientes es todavía más apremiante porque los pacientes con los que ella está trabajando son pacientes que tienen más riesgo de enfermarse gravemente o incluso de morir si llegan a ser infectados por ella. Entonces ella tiene la obligación de no extender la mano para saludarlos. Sin embargo, Andrea estaba jugando baloncesto y se golpeó, hizo un movimiento y se hirió profundamente un nervio que le tiene el brazo absolutamente entumecido y no lo puede mover, ¿sí? Entonces Andrea no puede hacer otra cosa que no extender el brazo. Lo interesante de esto es que si miramos por lo que dijimos antes de que las obligaciones solo son guías de acción cuando puedo o no puedo realizar la acción, en este caso Andrea no puede evitar realizar la acción, es decir, lo que no puede hacer es incumplir la obligación. Pareciera entonces que OG nos debería llevar a decir que Andrea no tiene la obligación de no extender su mano. Entonces dice aquí, Andrea no tiene la obligación que todos los voluntarios en el hospital sí tienen, y la razón por la cual no la tiene es justamente que no puede evitar cumplir con la obligación misma. Y ese es un resultado cuando menos extraño que uno puede extraer de OG. Es decir, que la única persona que puede, no solo puede, sino que no tiene otra opción sino que cumplir con lo que prescribe la obligación, es justamente la persona que no la tiene precisamente porque no puede incumplirla. Eso es cuando menos llamativo. Y tenemos un tercer problema, que es el principio, basado en el principio de dualidad de la lógica deóntica. Esta es una cosa muy sencilla, que nos dice sencillamente que algo que no es obligatorio para nosotros, no lo es sí, solo si es permisible no hacerlo. Entonces,
voy a poner un ejemplo, por ejemplo, si no es obligatorio para nosotros ser vegetarianos, entonces es porque ser carnívoro es permisible. Entonces, este es un principio pues, muy básico de la lógica deóntica, pero tiene un problema cuando lo mezclamos con el argumento de obligación guía. Y es que a la gente A le es permitido no realizar cierta acción, solo si es incapaz de realizarla. Ahorita voy a poner un ejemplo. Así, si el sujeto A no puede hacer otra cosa que cumplir con la obligación, que es el caso que estábamos viendo de Andrea, de no extender la mano, A no puede no cumplirla. Entonces, no tendría la obligación de fi. Y por el principio de dualidad, si no tiene la obligación de fi, entonces le es permitido no fi. Pero en el caso particular de Andrea, le es permitido no fi justamente porque no fi le es imposible. Entonces, la extraña conclusión es que todo lo que es imposible para Andrea le es moralmente permisible, lo cual también es extraño. ¿Qué podría responder un defensor de OG? Pues podría intentar decir, morder la bala, digo yo, ¿sí? Y decir, Andrea no tiene la obligación de no dar la mano, pero tampoco le es permisible no darla, es intentar evitar ese resultado extraño en el que algo le es permisible justamente porque no puede hacerlo. Pero pues aquí ustedes lo que tienen es básicamente una derivación muy sencilla. Esto es una manera enredada de poner arabescos para mostrar sencillamente que el principio de dualidad de la lógica deóntica nos va a llevar justamente a lo contrario, que si no es obligatorio, pues es permisible, no es obligatorio algo porque le es permisible justamente lo contrario. Entonces, el punto al que uno quiere llegar acá es que si uno quiere defender OG, en este caso, le tocaría entonces intentar mostrar una refutación del principio de dualidad de la lógica deóntica, lo cual en principio es posible, digamos, la lógica es criticable y uno tiene un montón de lógicas distintas, pero pues no es tan fácil aceptar sencillamente OG, sino que hay que darse cuenta de que si uno quiere defender OG, pues tendría que meterse con este lío también y meterse con el principio de dualidad de la lógica deóntica para intentar defender que no se presentan esas consecuencias extrañas que quiero mostrar que se dan en el caso de Andrea. Entonces, para cerrar este primer momento, uno podría como hacer un pequeño resumen diciendo que la aceptación de este argumento OG de obligación guía conlleva a varios problemas. Yo no sé, tal vez recambiaría serios problemas y diría como a situaciones extrañas que hacen que el argumento sea un argumento problemático y donde se vuelve más difícil su aceptación. Ya uno no tiende a aceptarlo tan rápidamente, sino que como que requiere de más elaboración. Y a la vez, entonces, como OG ha sido utilizado para negar la existencia de las obligaciones imposibles, pues al problematizar este argumento estamos de alguna manera arando el terreno para defender la posibilidad misma de las obligaciones imposibles. Esta sería casi que una defensa negativa más que una defensa positiva. Es decir, no estamos dando todavía argumentos a favor de las obligaciones imposibles, sino que estamos mostrando más bien que los argumentos que son en contra de las obligaciones imposibles tienen problemas y trastabille. El momento 2, como les dije al principio de la presentación, sería intentar entonces mostrar que en ciertas situaciones una persona que defienda la posibilidad de las obligaciones imposibles puede estar en mejor posición para explicar el porqué de otras acciones circundantes de lo que puede estarlo en esa misma situación una persona que no crea en la posibilidad de las obligaciones imposibles. Y entonces pongamos el siguiente caso. Ya no hablamos de Andrea, hablamos de Felipe, y Felipe es un machista. Pero tenemos dos posibles escenarios para Felipe. Tenemos a Felipe como un machista ordinario, un machista regular, un machista tradicional, y es donde Felipe primero, su machismo pues es intencional, es decir, está bajo su control, él sabe que lo que está haciendo no es correcto, y pues si tomara pasos adecuados para eso, Felipe podría pues evitar su machismo. Puede no serlo, pero pues prefiere serlo o va con su personalidad serlo. Y tenemos el otro caso, que es el machista incontrolable. Entonces, Felipe discrimina a las mujeres, sabe que eso no es correcto, pero por la formación que tuvo Felipe, por el tipo de personalidad que tuvo Felipe, le es imposible
evitar su machismo. O sea, es algo que se le escapa de todas las maneras posibles y que se ve en sus acciones cotidianas y él no puede controlarlo. Lo que quiero decir es que encuentro difícil aceptar que en el primer caso, ¿sí?, machista ordinario, Felipe tiene una obligación que no tiene en machista irrefrenable, ¿cómo lo llama? Incontrolable o irrefrenable. Porque si seguimos nuevamente el argumento OG nos diría que si Felipe tiene la obligación de no ser machista es porque puede no serlo. Pero como en machista incontrolable o irrefrenable no puede no serlo, entonces no tiene la obligación de no ser machista. Pero eso es justamente esta asimetría es la que nos quiere llevar a aceptar OG. Y yo creo que si bien nosotros nos sentimos tentados a decir que Felipe no tiene la obligación en el caso de machista irrefrenable, esta aceptación que nosotros tenemos de este principio no necesariamente está basada en algo que sea problemático para las obligaciones imposibles. Yo creo que se están confundiendo dos temas y esa es la separación o la claridad que quiero intentar ofrecer en este caso. Entonces miremos el siguiente argumento. Necesariamente el sujeto S es moralmente responsable por hacer una acción A, solo si debía no hacer esa acción A. La segunda premisa es S debe no hacer A, solo si S puede evitar hacerla, eso es deber implica poder, por lo tanto innecesariamente ese es moralmente responsable por hacer A, solo si ese podía evitar hacer A, que es más o menos una versión del principio de posibilidades alternativas. Lo que yo digo es lo siguiente, nos sentimos intuitivamente atraídos por la idea de que es injusto culpar a alguien por algo que no ha podido evitar de hacer. Y MI, o sea, machista irrefrenable o incontenible, nos presenta un escenario en el que Felipe no puede evitar su machismo. Y lo que yo quiero decir es, sí, es verdad, él no puede evitar su machismo, ¿sí? Pero una cosa es culparlo, responsabilizarlo, castigarlo por ese machismo, y otra cosa es decir que tenía la obligación de no ser machista, aunque no pudiera evitar ser machista. Entonces, lo que quiero separar aquí es la discusión sobre la responsabilidad moral o la culpa moral, en este caso de Felipe por su machismo, de la discusión acerca de si Felipe tenía o no tenía una obligación de no ser machista. Hay intuitivamente este argumento lo que nos intenta mostrar es que uno puede defender que hay un puente entre la obligación moral y la culpa moral o la responsabilidad moral, pero para eso uno tiene que defender esta primera premisa y esta es una primera premisa que es cuestionable, digamos, ha sido cuestionada en varias ocasiones. Es una primera premisa que Ishchilak Haji de la Universidad de Calgary acaba de sacar un libro entero sobre esta primera premisa, que es un libro muy interesante que se llama The Obligation Dilemma, en donde Haji defiende que las obligaciones morales tienen un serio problema en un mundo compatibilista, pero tienen también un serio problema en un mundo incompatibilista. Es decir, básicamente las obligaciones morales son siempre imposibles de cumplir, pero él no concluye de ahí que nadie sea culpable o moralmente responsable por lo que hace, porque él considera que nuestra culpa y responsabilidad moral no está ligada directamente a las obligaciones morales, sino a otro tipo de estándares que tenemos socialmente. Entonces, lo que quiero sugerir acá es que se necesitan pasos intermedios para ligar la obligación moral con la culpa moral. Y que entonces el argumento no sirve para rechazar de entrada las obligaciones imposibles. El hecho de que nos sintamos tentados a decir que Felipe no debería ser culpado o castigado por su machismo, digamos, cuando no lo puede evitar, no necesariamente implica que, o no automáticamente implica que no tenía la obligación de no ser machista. Para eso se necesitan pasos adicionales. Alguien podría decir que Felipe, de todas maneras, a Felipe sí le corresponde realizar ciertas acciones. Entonces, pongamos el caso en el que Felipe es una persona en un cargo administrativo en una empresa, es decir, tiene personas a su cargo y las decisiones y las acciones que toma
pues afectan a sus subordinados. Y como es un caso de machismo, en este caso a sus subordinadas. Y que Felipe es un machista incontrolable o irrefrenable, y entonces que sus acciones pues han afectado de una manera discriminatoria a las empleadas mujeres que están bajo su cargo o bajo su dirección. Y en este caso, decir que Felipe ha actuado de una manera incorrecta, violando un deber moral, aunque no pudiera evitar ese deber, sí nos ayuda a explicar, por ejemplo, otras acciones aledañas, como por ejemplo que de Felipe debería procurar reparar el daño que ha creado esa discriminación, o procurar disculparse por la manera en que ha afectado injustamente a sus empleados, etcétera. Hay otras acciones que son aledañas, que se explican muy bien por el caso de que Felipe actuó violando un deber, que si una persona niega las obligaciones imposibles y niega que Felipe tuviera la obligación de no ser machista, sería muy difícil entonces explicar en este momento por qué Felipe, que no tenía la obligación, entonces ahora debe buscar cómo reparar, o debe buscar disculparse, o debe buscar alguna otra acción particular. O sea, en este caso parece que está mejor parado para explicar estas otras acciones aledañas alguien que acepta las obligaciones imposibles, que alguien que de plano las rechaza, y entonces dice Felipe aquí no tenía la obligación de no ser machista, y entonces nos quedan en el aire un poco y esas otras acciones entonces a qué obedecen. Alguien podría decir, no, lo que pasa es que Felipe, esas otras acciones se explican, es porque Felipe realmente ha podido evitarlas en un momento anterior. Felipe sí está en control de la situación, pero en un momento anterior. Ese momento anterior es cuando él acepta el cargo. Si Felipe es un machista irrefrenable, pues entonces ha debido no aceptar un cargo directivo en donde sabe que sus acciones van a tener unas consecuencias indeseables para las mujeres con las que va a trabajar y sobre las cuales va a tener como un tipo de liderazgo o algún tipo de control empresarial. Yo lo que quiero decir aquí es que nuevamente esto es ensuciar un poco el terreno y es meter el argumento de la responsabilidad moral en un argumento en donde tal vez uno debería tener más separado el argumento de la obligación moral. A lo que se está acudiendo aquí realmente es a un principio de la responsabilidad moral que se conoce como el principio de rastreo. Es un principio que todos conocemos muy bien, que es el principio que aplicamos nosotros con los conductores ebrios, por ejemplo. Entonces, uno sabe que un conductor ebrio puede estar tan borracho cuando está conduciendo que realmente ya no tiene capacidad de razonamiento, de discernimiento, no tiene ni idea de lo que está haciendo, no tiene reflejos, no tiene... Entonces, en ese momento decir que él estaba en control de lo que estaba haciendo es difícil, pero ¿por qué lo encontramos culpable, condenable, enjuiciable, todas las maneras de castigo que nosotros pensamos si produce un accidente? Es no por el control que tenía en ese momento, sino porque él ha podido controlar la situación antes. Había un momento anterior en el que, él tenía el control, eran previsibles, razonablemente previsibles para él las consecuencias que podía tener, y optó por hacer lo que no debía. Entonces, en el momento en el que Felipe llega al bar, solo, con las llaves de su automóvil en el bolsillo, y pide el primer trago, Felipe puede prever razonablemente, esto no es un principio que se extienda a todas las consecuencias posibles, sino a las que son razonablemente previsibles, y es perfectamente aceptable que Felipe tenía razonablemente dentro de las opciones de consideración de las consecuencias de sus acciones, el panorama de si empiezo a tomar ahora y no entrego las llaves, pues luego voy a querer manejar borracho y puedo causar un accidente. Y si Felipe podía hacer eso y aún así tomó y no entregó las llaves, pues entonces es en ese momento en el que tenía el control donde se ancla la adscripción de responsabilidad moral, no por el control, que no lo tenía, del momento cuando iba manejando, sino por el control anterior. Por eso se llama rastreo. Uno empieza a buscar hacia atrás en qué momento puede haber una situación en la que Felipe podía prever esa consecuencia y sí tenía el control para evitarla y no lo ejerció adecuadamente. Y entonces aquí el argumento que yo digo acerca de, Felipe ha debido no aceptar el cargo porque podía prever que las acciones afectarían a las mujeres, es, digo yo,
un argumento que apela nuevamente a la culpa moral de Felipe, pero no a la obligación y la explicación de otras acciones que sí son explicables desde el punto de vista de alguien que acepte la posibilidad de las obligaciones imposibles. Entonces, eso es lo que nos ayuda a mirar es por qué Felipe sería culpable de ser machista o culpable de maltratar a sus empleadas o culpable de la discriminación que ha causado, pero no tanto porque en este momento particular debería pedir perdón o debería intentar resarcir. Es decir, se mezcla el rastreo con la discusión acerca de si Felipe tiene o no tiene la obligación, que son discusiones en principio separables. Entonces, ya vamos casi una hora para terminar. Hago un muy breve resumen. Nuevamente repito, no estoy esperando de ninguna manera que este sea un tema contundente, ni han querido ofrecer una explicación contundente. Yo solo he querido problematizar una posición que es una posición un poco estándar. Y he querido defender que no es tan fácilmente descartable las obligaciones imposibles, sobre todo basadas en el argumento que, al decir que las obligaciones imposibles no tienen ningún papel en las guías de acción, atacando OG en dos frentes. En el primero de esos, intentando mostrar que la aceptación de OG tiene unas consecuencias indeseables que de pronto pueden ser sorteadas, pero que para sortearlas hay que hacer un trabajo mucho más grande del que se ha hecho hasta el momento. Y en la segunda, intentando presentar unas situaciones en donde parece que el defensor de las obligaciones imposibles estaría en una mejor posición para explicar otras acciones aledañas, aceptando la obligación imposible, que el que sencillamente niega que el sujeto en esa circunstancia tuviera una obligación que no puede cumplir. Ahora sí, les menciono muy brevemente la motivación de esta investigación, que la quería dejar para el final. La motivación de esta investigación viene dada más que, porque esto parece una discusión y a veces pues uno pone los ñoñitos lógicos y habla lógica de Ontic, toda esta cantidad de cosas, parece una discusión muy abstracta, pero realmente está basada en el intento de comprender un fenómeno. Y es que en la vida cotidiana uno parece encontrarse con gente que defiende las obligaciones imposibles y de hecho se juzga a sí misma y juzga a otros por las obligaciones imposibles. Un contexto reciente con el que nos hemos encontrado acá, y no sé si en el caso mexicano haya uno parecido, pero en el caso colombiano, pues las víctimas de la violencia en Colombia, nosotros aquí tenemos todavía la guerrilla más vieja del planeta, con más de 70 años de existencia, que son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que pues produjeron mucho daño junto con muchas otras casos de violencia en el país. Se juntaron a otros grupos subversivos y guerrilleros como el M-19, el EPL, el ELN, que todavía está vivo, y los grupos paramilitares. Causaron mucho daño, y cuando uno se aproxima a hablar con algunas de estas víctimas, las víctimas hablan de unas ciertas obligaciones que sienten que tienen pero que no pueden cumplir. Entre esas, una muy polémica es la obligación de perdonar. Y a lo que llevaría este debate un poco, si uno asume la posición tradicional, es a decirle a la víctima automáticamente como, usted está equivocada, no está interpretando bien las cosas, esa no es una obligación, porque si no lo puede hacer, pues entonces no puede. O decirle, no, pues usted sí puede, pero no está intentando lo suficientemente duro. Una cosa es que sea difícil, otra cosa es que sea imposible. Yo me puse a pensar si tiene no algún sentido, para mí lo tiene, sino más bien si no hay una cierta responsabilidad que uno tiene de intentar entender qué sería la posición de ese personaje antes de decirle tú estás equivocado o tú no estás intentando lo suficientemente fuerte, de ver si tiene sentido esa experiencia que se está viviendo y si tiene sentido hablar de obligaciones imposibles. Y esto ha llevado pues a otro tipo de argumentos que no los he metido yo acá, pero que además son bastante interesantes. Por ejemplo, este es un argumento que tuvo en una pelea que tuvieron Lutero y Erasmo acerca de los mandamientos. En donde pues peleaban mucho por que cuando hay uno de estos mandamientos, no me acuerdo qué número es, que dice que no desearás a la mujer de tu prójimo, pues es que los deseos controlarlos es muy difícil. De pronto no actuarás sobre el deseo de la mujer de tu prójimo, es distinto, pero no desearás a la mujer de tu prójimo, pues suena a incumplible. Uno puede pues
digamos, no está tanto en control de lo que desea, sino en si sigue o no sigue con sus acciones a sus deseos. Y entonces ahí se arma toda una discusión acerca de, bueno, ustedes seguramente la conocen ya bastante bien, de qué tipo de Dios pone unos mandamientos que no se pueden cumplir y etcétera. Y por ejemplo, sale una discusión que ha sido bastante interesante en donde se dice, lo que pasa es que si la función de los mandamientos fuera que fueran cumplidos, entonces sí sería una incoherencia de Dios mandarlos. Pero como esa no es la función, y entonces se arma la discusión sobre entonces cuál es la función de los mandamientos a lo que se llega en esa discusión es la función de sus mandamientos es dar una lección de humildad al ser humano. Y es que no todo lo que se propone lo puede hacer y entonces eso le tiene que traer una cierta modestia respecto del alcance de sus propias acciones y al mismo tiempo como una entrega a un poder superior que obviamente sí pueda hacer mucho más de lo que sus limitados poderes como ser humano lo pueden hacer. Yo no he querido en esta presentación pues meter el debate religioso, pero solo para mostrar que hay como otro tipo de discusiones que se han dado alrededor del concepto de las obligaciones imposibles y que en el caso particular a mí me interesa entenderlo más por un compromiso como de ver si se le puede hacer algún tipo de justicia o más bien de evitar una injusticia al tratamiento que se hace de la experiencia de ciertas personas en un caso muy particular como es el caso colombiano, pero creo que se puede extrapolar a muchos otros. Entre más hablo con esto, más gente me pone casos de gente con enfermedades de familiares o cosas parecidas en donde siente que tiene como obligaciones que sabe al mismo tiempo que no se pueden cumplir. Entonces, nada, esta es la invitación sencillamente a pensar un poco en la posibilidad de que tal vez esto de las obligaciones imposibles tenga algún sentido. Les agradezco muchísimo su atención hasta el momento, espero que no sea demasiado enredado y estoy más que atento a sus comentarios. Querido Carlos Gustavo, oye, pues fenomenal, ¿eh? Realmente. Gracias, Roberto. Un dominio pleno del tema, ¿eh? Pues abrimos el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, pues yo tengo justo la duda de Kant. El profesor Martín Castro ha levantado la mano. Sí, yo también quisiera hacer una pregunta. ¿Se escucha ahí? Sí, perfectamente. Hola, muchas gracias. Hola, doctor Carlos. Pues muchas gracias, estuvo muy, muy interesante. Tengo un par de dudas y me gustaría saber lo que pienso. Seguramente son dudas que están respondidas o están comentadas en algún otro lugar o en algún otro momento, pero a ver, una era bueno, no entendí, hay algo que no entendí muy bien, o sea, un poco la idea es, a ver si, un poco la idea es rechazar el dip, es un poco como cuestionar el dip, esa es como parte de la motivación, como cuestionar pregunto esto porque a lo mejor mi siguiente pregunta no tiene sentido si es que no es verdad eso, entonces por eso pregunto si parte de la motivación tiene que ver con un cuestionamiento al DIP, al deber implica poder. Sí, es parte de la motivación cuestionar sí. Ok. Sí, Martín. Ok, entonces, tenía aquí curiosidad porque quería ver qué podría pasar con las obligaciones necesarias. Por ejemplo, que digamos, es como la contraparte, ¿no? Por ejemplo, parece que es imposible, para ciertos agentes, ¿no? Parece que es imposible creer que P y no P, ¿no? O sea, parece que es un deber, digamos, si hago todas las equivalencias ahí, parece que es un deber creer P o su negación, ¿no? Ahora, si un deber implica poder, de ahí se seguiría que para alguien, pues alguien puede creer P o su negación, ¿no? Entonces, yo podría considerar, por ejemplo, el caso yo no le podría exigir, por ejemplo, a un bebé, ¿no? Que sea ateo o que no sea ateo. Uh-huh. O sea, porque el bebé no puede creer P o su negación, ¿no? Luego, para un bebé no es un deber creer una cosa u otra.
Pero en ese caso, yo no estoy hablando de una obligación imposible, sino de una obligación necesaria. Pero lo que me preocupa un poco es si las obligaciones, y a lo mejor no entendí muy bien, doctor, entonces a lo mejor aquí se cancela mi observación. Pero si las obligaciones imposibles parecen no ser verdaderas obligaciones porque realmente no son guía para la acción, y las obligaciones necesarias tienen las mismas consideraciones, solo que digamos en lado positivo, a diferencia del lado negativo de las imposibles, parecería que las obligaciones necesarias tampoco serían guías para la acción y por lo tanto parecería que las obligaciones necesarias realmente no son obligaciones. Pero me cuesta trabajo ver por qué una obligación necesaria no sería de hecho una obligación. No sé si me estoy explicando o no, doctor, o si simplemente puede usted comentar un poco qué pasaría con la obligación necesaria, en caso de que no me haya explicado bien. Y gracias. Muchas gracias, Martín, por la pregunta. No, yo creo que por lo que entiendo, sí se ha explicado muy bien. Tal vez quien no le pueda responder muy bien soy yo. Y ese es lo siguiente. Cuando hablamos de un cuestionamiento a deber implica poder, no necesariamente implica un rechazo. Es que cuando empezó usted su pregunta, habló de un rechazo y luego lo cambió a cuestionamiento. Ahí fue cuando yo asentí. Sí, correcto, correcto. Porque rechazarlo tajantemente, digamos, decir que en todas las instancias es falso o algo por el estilo, sí nos puede llevar a una posición según la cual cierto tipo de imposibilidades, incluso imposibilidades más de una lógica clásica, digamos que en ningún mundo posible los agentes pueden realizar X o Y, sean necesarias. Yo no estoy tan seguro que uno quiera llegar hasta allá con las obligaciones imposibles. Más bien, este repensar DIP o cuestionar DIP lleva a mirar, por ejemplo, si tal vez DIP es, por ejemplo, contextual. Si no hay una casilla, un cuadrito de necesidad antes de DIP, donde uno dice en todas las circunstancias en las que una gente tiene un deber, entonces tiene la habilidad y la oportunidad de cumplirlo, o si más bien uno puede hablar de que es una cuestión contextual en donde uno dice, mire, dependiendo de los propósitos prácticos que tenga la situación, entonces tiene sentido hablar de DIP o no tiene sentido hablar de DIP. Ya hay otros que han tratado esto con argumentos interesantes, no necesariamente exitosos. Por ejemplo, Walter Sinnott Armstrong tiene un paper que ha sido bastante discutido en donde él intenta mostrar, por ejemplo, que DIP realmente, o sea, que cuando uno intenta entender cuál es el papel del implica en deber implica poder, uno lo puede interpretar como una implicación lógica fuerte, como una mera implicación material, y él lo que dice es, realmente es una implicatura conversacional. Siguiendo a Grice. Entonces él dice, por ejemplo, si yo digo tenía que recoger a Martín en el aeropuerto a las 11 de la mañana, pero pues son las 11:09 y estoy a 20 kilómetros del aeropuerto, ¿qué debo hacer? Y él me dice, pues debes recogerlo, ¿sí? Tienes el deber de recogerlo cuando es claramente imposible. No me está diciendo obviamente que tengo el deber de recogerlo, sino que me quiere decir alguna otra cosa distinta. Me quiere decir como, mira, debes sentirte muy mal por haber incumplido tu promesa o esas son las implicaturas conversacionales. Entonces, yo creo que uno querría, y esto es un tema, por eso le digo, no creo que la respuesta le vaya a ser del todo satisfactoria porque sencillamente no está trazado cuál sería el límite de esto. Yo pensaría que uno debería intentar alejarse de intentar poner cosas como yo debo creer que P no P, o sea, cosas como debo creer que los círculos son cuadrados o cosas así, que obviamente son cosas que no podemos hacer como obligaciones imposibles, sino que más bien deben tener unas limitaciones que seguramente habrá que trazar de una manera más contextual a ciertas situaciones. Entonces, en este caso, creo que la invitación un poco es a repensar, no estamos diciendo, y no creo que uno deba llegar a que DIP no tiene sentido en ningún contexto, sino que tal vez en ciertos contextos sí vale la pena hablar de obligaciones imposibles, pero cuáles sean los límites de esos contextos, creo que es algo que todavía falta mapear bastante. Entonces,
creo que ese mapeo precisamente tiene mucho que ver con lo que usted dice. No sé qué tanto le respondí la pregunta. No, sí, sí, muy claro. Y sí, no pretendía, no pretendía como ahí inmiscuir la idea de que usted rechazaba el DIP, sino era más bien la idea de cuestionar o ver otro tipo de motivaciones. Lo que pasa es que lo comento porque justamente el DIP me parece un principio muy axiomático. Entonces, claro, el cuestionarlo, pues justamente Claro. genera una reacción, ¿no? Y en mi caso en particular, como ese principio me suena como muy intuitivo, los ejemplos y los argumentos, pues precisamente están generando vamos a decir, como una alergia, me está causando ahorita como una alergia, ¿no? Porque estoy tratando de entender la situación. Y ya nada más con esto, y bueno, estaba pensando justamente por eso lo que podría ocurrir con las obligaciones necesarias, que me parece que eh, gente como Bradman, por ejemplo, o discute este tipo de obligaciones o qué entenderíamos por una obligación necesaria, ¿no? Pero bueno, ya nada más por último, profesor, me quedé pensando en el caso los ejemplos de Andrea y de Felipe. em, en el caso del de Felipe, en el ejemplo de Felipe, el del Felipe incontrolable, no el ordinario, sino el del Ajá. incontrolable, este, em, creo que ese queda muy claro, ¿no? O creo que, espero lo entendí bien, queda muy claro que la distinción de que aunque Felipe tiene el deber de hacer reparaciones, este, realmente lo que Felipe haría por ser incontrolable sería en todo caso una simulación de reparación, ¿no? Porque si es de hecho, si es metafísicamente incontrolable, o sea, no importa qué hagamos, al final las reparaciones serían simulaciones de reparación. Esas simulaciones, por supuesto, tendrían efecto en quienes padecen la reparación, o sea, las mujeres que reciben la reparación a lo mejor tendrían la reparación, pero Felipe seguiría siendo incontrolable, ¿no? Pero simplemente quería mencionar eso porque me parece que cuando usted menciona al principio que en el DIP que deber implica posibilidad, usted menciona que por posibilidad hay que entender como la habilidad y la oportunidad, ¿no? Me parece que mencionó algo. Pero me quedé pensando si a lo mejor eh, ahí habría que hacer alguna distinción entre, bueno, primero, no es lo mismo que algo sea lógicamente posible a que sea físicamente posible o a que sea metafísicamente posible. Y la otra, esa es una pregunta, si esas distinciones al lugar en su definición o en su cuestionamiento al DIP. Y la otra pregunta es, ¿por qué deberíamos añadir la cláusula de oportunidad al principio del DIP? Y ya con esto, le agradezco mucho, me encantó la charla. Muchas gracias, Martín. Bueno, entonces tengo varios temas, a ver si mis apuntes son fieles a su intervención. En cuanto a que DIP es axiomático, pues así ha sido tratado, pero uno lo puede cuestionar para ayudarle con la rasquiña que siente, uno lo puede cuestionar de muchas maneras. Por ejemplo, ha habido buenas discusiones bien interesantes acerca de si el modo Tolendo-Tollens del DIP es una falacia naturalista. Porque usted tiene deber implica poder, o sea, yo tengo el deber si puedo realizarlo, pero entonces cuando usted utiliza el tolendo, el tollens de ese, usted dice, como no puedo, entonces no debo, pero no puedo es descriptivo. Y entonces usted está derivando algo normativo de algo descriptivo. Y hay algunos que han defendido, hay unos papers muy interesantes que se llaman Ought Implies Can and Hume's Rule, que intentan como mostrar que se está incurriendo con una especie como de mezcla de cosas que es ilegítima. Digamos que se ha tratado axiomático más que sea axiomático, como que es mucho más cuestionable de lo que uno en un principio pensaría, y no han sido pocos los cuestionamientos que se han hecho. Entonces hay muchas maneras desde las cuales se puede intentar.
En cuanto a otros que tratan otro tipo de obligaciones, hay muchos tratamientos. Digamos, el tema de las obligaciones imposibles no es que sea particularmente nuevo, pero usualmente se hace una distinción. El mismo Hara, quien yo cité, pero también Michael Zimmerman, por ejemplo, hablan de las obligaciones imposibles como algo que no es, la palabra es vinculante, no es vinculante para un individuo específico. Entonces dicen, sí, tiene sentido hablar en ciertas ocasiones de obligaciones imposibles, pero no porque vinculen a ningún individuo a ninguna acción particular, sino más bien que es una manera de hablar, por ejemplo, de sería deseable que alguien hiciera tal cosa. Sería deseable que, y entonces ellos incluso tienen todo un tratamiento lógico, pues de filosofía del lenguaje, en donde intentan mostrar que las obligaciones imposibles, entendidas de esta manera no vinculante, son siempre en expresión pasiva. Mientras que las verdaderas obligaciones vinculantes son activas. Eso también uno puede intentar rebatirlo utilizando el mismo tipo de aproximación lingüística que ellos tienen. Y en el caso de Felipe y la simulación, pues claro, eso depende mucho de cómo entienda reparación, y por eso es que yo la motivación que me lleva a mí a esto siempre la pongo es al final, porque no es propiamente el tema más sólido para hablar uno de las obligaciones imposibles, porque de entrada, por ejemplo, es cuestionable si perdonar es un deber. Hay gente que ha tratado mucho el perdón como un regalo, sí, pero no como un deber. Entonces ya de entrada uno puede cuestionar si perdonar eso no es un deber. Uno sí puede tratar la reparación de maneras más materiales, digamos, no solo una reparación de un arrepentimiento por parte de Felipe y una petición de perdón y un deseo de cambio o algo por el estilo, sino sencillamente, mira, te he estado pagando el 20% menos por hacer el mismo trabajo que todos los hombres en esta empresa, pues entonces te va a subir el sueldo el 20% y te va a dar retroactivamente todo el 20% de todos los salarios que no has recibido o algo así. Es una manera también de reparar la injusticia que se ha hecho, y en este caso no necesariamente sería pues una simulación por parte de Felipe, y creo que sería explicable. Entonces ahí, por ejemplo, creo que uno sí puede hablar de reparación sin necesidad de condenar a Felipe a ponerse una máscara y ser falso, y que la reparación no sea verdadera reparación. Ya lo otro, pues de pronto no escapa a lo que Felipe podría hacer y no lo podría hacer legítimamente, pero eso no anula que Felipe pudiera hacer otras cosas. Y finalmente sí, Martín, las distinciones aquí son todas muy importantes. Si cuando estamos hablando de posibilidad, estamos hablando de posibilidad metafísica o de posibilidad lógica, incluso le agrego otras. Aquí, ¿qué es lo relevante? Que yo pueda realizar la acción desde un punto de vista metafísico, o que yo creo que puedo realizar. Porque esto es un tema que no traté en la esta, pero uno desde el punto de vista de lo que el agente cree, tendría también toda una discusión. De hecho, hay alguien que dice, hay unos artículos que se han publicado recientemente que dicen deber implica poder solo si el agente cree que puede. No tiene que ser verdad que metafísicamente pueda, pero si la gente cree que puede, tiene sentido hablar de deber implica poder como una guía de acción, como algo que está guiando la deliberación, pero que todo cambia cuando la gente cree que no puede o sabe que no puede, porque ahí sí la deliberación parece no tener mucho sentido. Entonces, si de las posibilidades que estamos hablando son realmente metafísicas o son solo epistémicas, o si acaso tienen que ser las dos, es una parte muy relevante de este debate, porque también ayuda a mostrar cuál sería entonces el alcance de las obligaciones mismas y de deber implica poder ahí. Y pues claro, hay de todas las posiciones, como le digo, hay gente que se basa en que las posibilidades tienen que ser netamente epistémicas, de la gente creer que lo puede hacer independientemente de si metafísicamente puede o no puede. Hay otros que dicen no, independientemente de lo que la gente crea, lo importante es que tenga la posibilidad entendida así como habilidad con oportunidad. De lo que sí se alejan todos es de la mera posibilidad lógica. Okay. Que en algún mundo posible, porque aquí lo que estamos hablando precisamente es de cómo vamos a tratar un cierto agente en un cierto momento por una cierta acción. Entonces lo que queremos es hablar de posibilidades muy situadas y no de la mera
opción que podría haber en algún mundo cercano o más lejano de un agente muy parecido que tuviera tales y tales circunstancias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Martín. Excelente, muchas gracias. No, al contrario. Había una pregunta de la doctora Livia y después hay una pregunta del doctor Paniel. Muy bien, doctor, antes de más nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de aprender, de dialogar. Estoy muy contenta, incluso sin como un interés personal, le quería preguntar si me podía enviar su texto. Tendría mucho gusto y quizás se estaría dispuesto a publicar con nosotros en nuestra revista Metafísica en Persona. Nos daría muchísimo gusto, como un artículo estaría excelente. Pues después le voy a escribir mi correo, así estamos en contacto. Eso era lo primero. Después, hago dos preguntas, pues fruto quizás de mi background, ¿ok? La primera es, no tengo un background lógico tan fuerte y yo me pregunto si deber implica poder. Es lo mismo que decir deber supone poder. ¿O cuál sería la importancia terminológica del implica, digamos así, ¿no es cierto? Deber implica poder, y deber supone poder. ¿Habría una distinción o serían lo mismo, sería un sinónimo? ¿Va? Eso era lo primero. Lo segundo, más allá de la cuestión terminológica, en esta implicación hemos hablado, digamos, de posibilidades metafísicas, de posibilidades epistemológicas. Hace tiempo leí un artículo muy famoso sobre la paradoja de la depresión. Y mi background, además de la filosofía, es la psicología. Y es un artículo antiguo del 77. El autor es, bueno, son varios, pero ahí está Abramson, y que el título completo del artículo sería A Paradox in Depression, Uncontrollability and Self-Blame, que habla justamente que la persona que padece una depresión, se siente o se experimenta capaz de nada y culpable de todo. Sé que esto fue uno de los sentidos que usted ha manejado, no fue porque digamos, no, ha manejado el sentido de las diversas opciones y maneja si hay o no diversas opciones para operar, y ha manejado el otro sentido si la persona es capaz de o no. Entonces, en ese sentido, digamos, mi pregunta es, ¿qué tanta apertura hay, digamos, o sí, qué tanta apertura hay y qué tanta importancia puede haber en su planteamiento, de profesor Carlos, considerar también el tema de las posibilidades psicológicas? Digo esto porque, por ejemplo, ¿no? Solo para puntualizar, en el caso del mandamiento, no desear la mujer del prójimo, un psicólogo contestaría así: es perfectamente posible, porque, o podría contestar, ¿no? Porque en el ámbito del deseo, hay que diferenciar entre lo que es espontáneo y lo que es, digamos, fruto de la deliberación. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita no lo voy a hacer, por supuesto, pero si yo le pegara un golpe, puedes que inmediatamente sientas rabia o miedo o perplejidad, una reacción, pero después depende de uno alimentarlo o no. Entonces, a ver, ¿no? Con eso no estoy suponiendo dar una respuesta a nada, solo siempre, o sea, como que acrecentando el ámbito de la dinámica psicológica, que no sé qué tanto podría también contribuir o sería relevante en ese tema de las posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Livia, por los comentarios. Empiezo por el primero. Claro, yo puedo compartir el texto sin ningún problema. Es un texto que está en este momento en prensa para otra revista.
y puedo compartir, si quieren, algunos anteriores que tratan precisamente el tema del debate con Lutero y con Erasmo, y este debate que dije de la transformación al pasivo de las obligaciones imposibles según Zimmerman y Hart. Por si les interesa, yo con el mayor de los gustos los puedo compartir. Como está comprometido ya para esta publicación, pues no lo puedo enviar a esta, pero pues muchas gracias por la invitación y encantado de poder contribuir en un futuro con cualquier otro texto a la revista de Metafísica y Persona. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Nos apuntamos para el próximo, entonces. Gracias. Gracias. Y en cuanto a cómo se debe tratar el implica, bueno, precisamente eso es lo que está en cuestión, porque tradicionalmente se lo toma como si fuera una implicación dura, lógica, y como le estaba explicando a Martín antes, uno puede empezar a cuestionar si realmente esa es la manera en la que debe ser pensado. Hay una diferencia que uno puede trazar en lógica entre implica y supone, pero más allá de eso es pensar si el ambiente de la mera lógica es el ambiente en donde debe entenderse la máxima misma, o si debe trasladarse a otro tipo de ambientes de corte más pragmático, por ejemplo, en donde uno empiece a trabajar, por ejemplo, con otras presuposiciones que son importantes, como por ejemplo, en este debate entre Lutero y Erasmo, ¿cuál es la función de la obligación? Si la obligación de la obligación en este debate particular no se supone que es prescriptiva de obedecer la acción, sino que tiene otra función, como es el caso, por ejemplo, de enseñar humildad, entonces pues cambia completamente el tratamiento que se haga de ella, y entonces precisamente eso es lo que uno intenta, o lo que yo estoy intentando como mapear acá, y es cuál es porque puede haber más de uno, ambientes en donde se puede hablar de esta máxima, cuáles son las restricciones que tienen cada uno de estos ambientes. Lo que sí me parece a mí es que esta interpretación que es netamente lógica, como lo llamaba Martín al principio, como muy axiomática, como ha sido tratada, que vale en todos los contextos, que vale, es altamente cuestionable. Lo cual me lleva entonces a la pregunta sobre la apertura, de tratar otro tipo de posibilidades. Y yo digo que la apertura es total. Yo explico muy brevemente, en parte, cuando me gusta mucho la palabra apertura, porque yo entré trabajando a estos temas, yo no estaba trabajando directamente obligaciones morales, yo estaba trabajando responsabilidad moral, fue sobre lo que fue mi tesis doctoral, metafísica de la responsabilidad moral. Y me sorprendió mucho cuando leí un libro de alguien muy bueno que se llama Tamler Sommers, que se llama como... no me acuerdo cómo se llama, algo con injusticia. El libro empieza hablando de la masacre de Caltech, que seguramente algunos de ustedes recuerdan, no me acuerdo si fue en el 2013 o en el 97, en California Tech, un estudiante coreano que estaba estudiando ingeniería, de repente pues toma armas de fuego, le mata a su compañero de dormitorio, luego va al salón donde tenía clase y termina matando a 30 de sus compañeros, y se suicida. O sea, en total hay 32 muertos ese día, y lo que viene después es expresiones de coreanos, de arrepentimiento y de pedirle perdón a la comunidad norteamericana y a Caltech, a los estudiantes, a sus familias, a los familiares de las víctimas. Y es el tratamiento que hacen los medios de estas expresiones el que llama mucho la atención, porque algunas incluso eran tratamientos burlones en donde decían, pero esta gente no entiende nada. Si este tipo llevaba viviendo en Estados Unidos yo no sé cuántos años, ellos no ni siquiera familiares ni conciudadanos, y mucho pues son compatriotas, ¿cómo están pidiendo perdón? ¿Con qué derecho están pidiendo perdón en nombre de alguien más? Es que, y los trataban como, esta gente está loca. Cuando uno entiende realmente que es que ellos vienen de unos estándares distintos, en donde la acción no es esta acción individualizada, y el tratamiento de la responsabilidad moral en Oriente es muy distinto del tratamiento de la responsabilidad moral en Occidente, donde esta condición de control que nosotros tenemos acá es muy individualizada, ¿no? Yo qué puedo hacer en este momento, donde allá lo que hace uno lo celebran todos o lo sufren todos, y entonces empiezan a pensar si el estándar que tiene uno por haber nacido en Occidente es realmente el correcto o no, y con qué soberbia puedo yo
acaso desestimar otras posiciones como si fueran sencillamente equivocadas. Con esto en mente, cuando me acerco al caso de las víctimas que dicen es que tengo el deber de perdonar y no puedo perdonar, inmediatamente prendo las alarmas de, bueno, ¿hasta dónde sería soberbia mía sencillamente decirle, estás equivocado, eso es una obligación imposible, las obligaciones imposibles no existen, tú no tienes el deber, tienes el deseo, o tienes, o sería bonito que, o en el fondo sí puedes, pero no estás intentando lo suficientemente fuerte. Dije, uy, aprendamos de lo anterior y más bien exploremos la posibilidad, hasta dónde nos podemos tomar en serio que esta persona tiene razón en lo que está diciendo y hasta dónde de pronto eso nos puede llevar es a revisar la teoría que nosotros tenemos ya muy aceptada y muy arraigada en Occidente de cómo funcionan este tipo de obligaciones y de responsabilidades por ellas. Entonces, en este caso, para hacer la respuesta que ya fue muy larga, corta, la apertura es grandísima, la apertura es total porque, claro, estamos precisamente cuestionando el alcance mismo de lo que ya hemos de alguna manera como aceptado y ver qué es lo que tenemos que revisar de él, si es que tenemos que revisar algo. Entonces, pues bienvenidas todas las consideraciones acerca de otras perspectivas que puedan nutrir este tipo de investigación. Y Muchísimas gracias. Había una pregunta del doctor. Ya con eso cerramos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos, me encantó, la verdad, disfruté mucho la presentación. Y bueno, pues tenía muchas preguntas, pero no quiero cansarlo a usted, a los compañeros. Entonces me reduzco a una de ellas. Fíjese que ahora que hablaba de Hare, yo tuve a su nieta de tutora en lógica, una chica muy brillante, pues como su abuelo, se llama Tania. Entonces, Tania, por ejemplo, cuando le daba lógica, ella tendía a leer muchos de los ejemplos de lógica en términos de obligaciones y responsabilidad, ¿no? Porque seguro que tenía esas conversaciones en algún momento con su abuelo. Y bueno, después ella estudió filosofía y obviamente se dedica a la ética ahora. Y bueno, una de las cosas que planteábamos, porque yo en algún momento siempre me gustaba hablarles como de de ciertas implicaciones que se seguirían de no aceptar la regla del tercero excluso, ¿no? Como en las lógicas para consistentes. Y bueno, pues, ¿qué implicaciones tendría eso en general sobre la operación de la negación, ¿no? Entonces, Tania, pues, en ese sentido, era muy, muy estricta de decir que no, pues si algo está prohibido, entonces quiere decir que no está permitido, etcétera, etcétera. Aplicaba como una negación monotónica, ¿no? Mi pregunta es si uno podría construir una lógica deóntica para entender mejor las obligaciones, lo que está permitido, lo que está prohibido, en términos, pues, de una negación distinta, ¿no? Una negación de carácter, pues, no monotónico, un poquito más como la consistencia, ¿no? La negación de P no es necesariamente, o la negación de la negación de P no es necesariamente P, sino es simplemente es simplemente la negación de una negación. Entonces, esto cambiaría, pues, cierta interpretación de las obligaciones y de las prohibiciones, ¿no? En cierto sentido. Obviamente, pues, habría que entender también el término de deber, etc. Pero, bueno, y entonces mi pregunta es esa, si uno podría construir una lógica deóntica con ese tipo de material, digamos, de lógico, ¿no? Con ese tipo de interpretaciones de la lógica o de la semántica en la lógica y de la sintaxis, obviamente. Y, bueno, la otra cosa, perdón, se me borró lo último. Ay, Dios. Bueno, esa era la pregunta, porque tenía yo como referente, pues yo aprendí lógica deóntica con este librito de von Kuchera, que sí hace una interpretación totalmente monotónica, ¿no? De la lógica deóntica. Y esa es la pregunta. Ok, Paniel, muchas gracias. Pues bueno, no conozco a la nieta de Hare, pero
pues parece que sí le heredó al abuelo la posición, porque pues cuando uno lee Freedom and Reason de Hare, él es absolutamente claro en que él considera que DIP es verdadera en todo contexto, que bueno, en fin, y cuando habla, él sí habla de obligaciones imposibles, pero es eso, es más bien una manera de hablar de un deseo colectivo que tenemos de ojalá alguien pudiera traer la paz del mundo, o sea, como que todos tenemos la obligación de contribuir a la paz del mundo o algo así, o a que se acabe la pobreza, pero eso realmente no es vinculante para ninguno en ninguna acción particular, sino que más bien es como un desideratum que compartimos todos. Ese es el tratamiento que le ofrece Hare y que le hereda Michael Zimmerman. Acerca de lo de la lógica, yo no me he ido tanto por ese lado. Creo que sí hay unos intentos. Si no estoy mal, alguien de apellido Colin Rich tiene un artículo donde empieza a avanzar los primeros intentos de algo similar, que se llama, creo que What Implies Can and Deontic Logic, si no estoy mal, es de hace algunos años, debe ser 2012 o algo así el artículo, si no estoy equivocado, y creo que él trata precisamente de intentar pensar cómo sería entonces una lógica deóntica en donde la interpretación de deber implique poder sea un poco más flexible, sin tampoco pues permitir absolutamente todo y estamos todos obligados a todo, sino cómo sería precisamente esa lógica en donde pudiéramos reflejar como en estas posiciones, como usted las llama, monotónicas. Pero yo, digamos que más lejos en eso sí no he llegado porque no fue por ahí que me fui, pero sí, yo supongo que es posible y hasta donde sé hay intentos, yo creo que todavía un poco crudos, porque el artículo de Colin Rich, hasta donde recuerdo, pues son como los primeros pasos de cómo se vería este sistema, pero pues usted sabe que estos son sistemas que se vuelven grandísimos muy rápidamente y entonces habría que llevarlo hasta sus últimas consecuencias, pero creo que él más o menos estaba estableciendo los primeros pasos de un sistema así, entonces en principio yo le diría que sí, hay al menos gente trabajando en eso. Muchas gracias, profesor. A usted, Paniel. Y pues agradecemos mucho la ponencia del doctor Carlos Gustavo Patarroyo y pues los invitamos a que sigan, pues bueno, la próxima semana el encuentro de filosofía iberoamericana y todos los demás eventos que tenemos en puerta. Y pues, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que ha sido una gozada, que ha dejado muchísimas preguntas y a ver si después podemos platicar el tema de Kant, porque creo que este tema además me interesa mucho. Claro que sí, Roberto. A todos, muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado a escucharme. A Roberto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quedaron algunas cositas en el tintero. Livia, no me pusiste tu correo en el chat. Pero si no me lo alcanzas a poner, pues si me lo mandas con Roberto, o Roberto te da mi correo para compartirte los textos con el mayor de los gustos. Y Roberto, sí, solo como abrebocas, hay una interpretación de Kant, de hecho es doble, espérate a ver si la tengo por acá. Por un lado está Robert Stern, que tú lo debes conocer, es un kantiano muy conocido. Stern tiene una interpretación donde dice que Kant, la interpretación de Kant de la máxima de deber implica poder no es la interpretación tradicional. Él la matiza bastante, y es una cosa bien interesante, pero luego tienes un alemán, quiero decir que es Michael Kühler, pero no, sí, creo que es, espérate a ver, te digo, que tiene un libro que se llama Sollen ohne Können, que es deber sin poder, y él defiende, por ejemplo, que la versión de Kant, pero es que no me acuerdo si es Kühler o es Timmerman, creo que es Timmerman, donde dice que lo que dice Kant realmente es du kannst, denn du sollst. O sea, tú puedes porque debes, que no es al revés, debes porque puedes, sino tú debes porque puedes, o tú puedes porque debes. Y entonces hace toda la interpretación de todos los pasajes de Kant, intentando mostrar que lo que Kant está diciendo es que hay una primacía de la parte
normativa sobre la interpretación que nosotros damos, más especulativa del mundo físico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un debate bien, bien bonito. Cuando quieras hablamos de eso. Sí, no, bueno, a mí me encanta. Yo justo el ejemplo del niño que se está ahogando y yo es un ejemplo que suelo poner justo para explicar en qué sentido en Kant dice que no hay un conflicto de deberes. Ajá. Pero también para explicar en qué sentido, por ejemplo, Kant diría en ese caso que uno no tendría el deber de aventarse, pero eso no te exime del deber de ayudarlo, por ejemplo, ¿no? Si tú eres, no sé, parapléjico y no sabes nadar además, pues sería imprudente además que te lanzaras porque ni lo vas a salvar, sino que además se van a meter dos. Pero eso no implicaría eso no te exime de la obligación moral de ayudar al prójimo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero, digamos, lo mismo que pasa con los deberes imperfectos, ¿no? Dar limosna, pues sí, en ese momento no traigas dinero para darle o algo de comer o lo que sea, no te exime de la obligación de ayudarlo. Entonces, ahí es donde creo que Kant es bien interesante porque Kant diría, no, tu obligación no es hacer exactamente este acto, sino ayudarlo. ¿Cómo? Puede ser de muchas formas, ¿no? Súper, no, cuando quieras lo hablamos. Te voy a mandar ahorita un artículo bien interesante que recoge varios pasajes de Kant, precisamente en donde uno puede intentar defender interpretaciones ligeramente alternativas de deber implica poder. Pues lo recoge de todos lados, ¿no? En la antropología, de la religión dentro de los límites de la mera razón, etcétera. Pero que es bien interesante. Pues muchísimas gracias. Voy a detener la grabación. Y pues muchísimas gracias.